¿Querés ver cómo vivimos los tres en una casa de 10 metros cuadrados? Quédate, que te lo vamos a mostrar por dentro. Después de llegar al kilómetro 0 de la Ruta 40, decidimos mostrarles nuestro verdadero hogar, la casa rodante. Bienvenidos a una nueva aventura de Viajes Tips, familia rutera. Nosotros somos Sibel y Cristian, y junto a nuestra pequeña Roma de 3 años, partimos desde Misiones, dejándolo todo para cumplir nuestro sueño de recorrer la Argentina en casa rodante. Hoy nos encontramos en la playa de Las Conchillas, en San Antonio Este, Río Negro. Vinimos acá hace 2 días, estamos parando con la casa frente al mar, un lugar maravilloso. Y hoy, que está más tranquilo el tema del viento, decidimos hacer un van tour para que puedan conocer la casa por fuera y por dentro. Ahora empezamos. Nuestra casa es una casa de tiro, es decir que se estira con un vehículo. En nuestro caso lo estamos estirando con una Toyota Hilux. Es una casa de un solo eje. Esta casa nos hizo la fábrica Itatí, que es una fábrica que está en la provincia de Buenos Aires. La elegimos porque después de recorrer varias fábricas fue la que más nos gustó en cuanto a las terminaciones. Ya van a ver la parte de adentro, la iluminación, todo. Fue amor a primera vista. En cuanto a las medidas, es una casa de 5 metros 300 de largo, 2 metros 200 de ancho y casi 2 metros 60 de alto, con el espacio que ocupa el Vetiluz y eso. Y está pesando más o menos unos 1500 kilos. Esto obviamente cuando ya estás cargado con las aguas y todo tu equipaje, seguramente aumenta un poco más. Pero estándar viene de 1500 kilos. Después acá adelante tenemos la timonera, que esto nos sirve para cuando desenganchamos poder moverla más fácilmente. La parte de la lanza tiene 1,30 m, que es esta parte, que sumado a la casa y a la camioneta, que son más o menos 5,30 metros, nos da un total de 12 metros, que al momento de estacionar es bastante complicado conseguir lugar. Bueno, acá adelante lo que tenemos es una baulera que se abre de esta manera. Y bueno, como verán, se ponen lo que entre. Pero lo más importante que tenemos acá son las garrafas. Esta garrafa es la que alimenta lo que sería termotanque que tenemos, que es a gas, y la cocinita que está adentro. Y esta la agregamos para poder cocinar afuera con una nafta que tenemos y no tener que estar haciendo humo adentro. Y ese tanque que tenemos ahí de 10 litros es un tanque de gasoil que alimenta la calefacción de la casa, que después, estando adentro, le voy a mostrar cómo es el funcionamiento. De este lado lo que tenemos es, en esta parte tenemos un termotanque de 20 litros. Esta parte también es importante, es la entrada 220. Esto nos da la posibilidad de conectarnos en algún camping o si estamos en algún lugar y tiene para enchufar 220, nos conectamos y evitamos gastar las baterías y a su vez la estamos cargando. Bueno, este es un tender. No sabíamos en un principio dónde íbamos a colgar la ropa, porque en las primeras experiencias que tuvimos con la casa pasaba de que nos secábamos y colgábamos en un percherito la toalla y quedaba toda húmeda. Entonces apareció nuestra guía Tenflex y miren lo que es este tender. Así se lo abre y ahí se quedó. Y para plegar también es muy fácil, lo haces así y así, y ahí se quedó. Míralo. No sé, 2 dedos tiene. Ah, me estaba olvidando, ahí arriba le hicimos el soporte S para el Starlink y este lado le pusimos esta luz de carga solar que también se activa por movimiento. Entonces a la noche, si no sé, venís a buscar algo de este lado, se prende solo y después se apaga. Acá atrás también lo que tiene es esa cámara, que es una cámara Wi-Fi, que es la que tiene la antenita, que se conecta con la camioneta y ahí podemos ver cuando vamos circulando en ruta qué es lo que viene atrás, porque a veces se complica cuando uno está queriendo sobrepasar, porque el espejo de la camioneta está totalmente anulado porque está la casa. Bueno, en cuanto al tema de frenos, la casa viene equipada con un control electrónico de frenado inercial, que es un tema muy importante al estar circulando con una casa por las rutas. Eso le da mucha seguridad. Queríamos hacerle un ploteo que no sea tan invasivo
pero que a su vez represente nuestro viaje. Así que la gente de PC Gráfica nos hizo este ploteo y le pusimos estos dibujitos que vienen a representar el hecho de que estamos viajando con nuestra hija de 3 años, que ella cuando vio le encantó. Así que tienen la casita, una fogata, las montañas, la luna, la carpita, todo lo que a nosotros nos encanta hacer. En esta tapa que tenemos acá está el cassette del baño. El cassette del baño es como un compartimiento, van a ver que es como un bolsito, una valijita de plástico donde cae todas las necesidades que uno haga en el baño, no me voy a meter en detalles, y que tiene un disgregante que lo que evita es que vaya generando malos olores y eso. Uno lo saca de esta forma y después lo puede desechar en los lugares habilitados. Ah, bueno, y me olvidé que tiene una capacidad de 20 litros. Esto serían, en nuestro caso, las aguas negras. Acá arriba lo que tenemos, eso negro, es un toldo Dometic que está plegado en este momento y es de muy fácil uso. Ahora van a ver cómo es el desplegado del mismo y el plegado. Acá lo que le pusimos fue un duchador frío-calor que tiene esta manguerita. Lo pusimos acá afuera para, por ejemplo, no sé, en este lugar que hay arena, al subirse poder limpiarse los pies. Después, esto es la mesita que le comentaba, donde ponemos el anafe, por eso la conexión que llega perfectamente hasta acá. También se puede utilizar para poner cualquier cosa, el mate. Bueno, y esto sería lo que es la parte exterior. Ahora vamos a pasar a la casita y ahí le cedo la posta a Sibel. Bueno, Sibel, contanos sobre la casita, sobre los espacios, las dimensiones. Bien, acá con Romita nos toca contarles el interior de la casa. En cuanto a dimensiones, tenemos 1,90 de alto, o sea que yo mido 1,68 y estoy perfecto. Tenemos 4,60 de largo y 2 metros de ancho. Por acá al fondo está el baño y es mi parte preferida de la casa, así que la voy a dejar para el final. Bueno, tenemos cocina, cama, comedor, todo junto y listo. Eso es todo el espacio que hay. Cocina, dormitorio y listo. Comedor. Listo, es fácil el recorrido. Es muy fácil el recorrido, pero vamos a empezar detalladamente por la cocina. Esta es la bacha. La bacha es bastante amplia, por ende es bastante cómodo para lavar. Nosotros le agregamos un dispenser de detergente y le cambiamos la grifería porque acá tenemos agua potable que tiene una bomba separada de la bomba del agua general de la casa y acá viene, bueno, el agua para lavar los platos. Y bueno, la tapa obviamente sirve también de apoyo, ya que hay bastante poco lugar para apoyar. La verdad que es re práctico cuando querés ampliar un poco el tema del apoyo en la cocina. Bueno, un tema era cuando ingresábamos dónde poner los zapatos. Así que con esta tela inventamos este zapatero que Roma nos va a mostrar cómo es el funcionamiento. Ahí, ese chiquitito es donde entran los zapatos de Roma. Acá entra otro par y otro par. A ver cómo queda. Impecable. Ordena tus zapatos. Sí, tenés razón, pero después me saco. Acá, bueno, se ve que está muy bueno para que no entren moscas, mosquitos. Bueno, para acá arriba tenemos todo lo que es las cosas de la cena, que decidimos guardarlo así en contenedores, entonces es más fácil para buscar. Este no lo voy a abrir porque es un quilombo. Acá tenemos el anafe, que elegimos esta porque nos gustó esta combinación de colores para la casita. Tiene dos anafes, uno grande y uno pequeño. Por acá tenemos los cubiertos. Un poco desordenado, pero bueno, acá la verdad que entraron un montón de cosas. Prácticamente todo lo que teníamos en nuestra casita anterior. Y bastante lugar de guardado. Estas ventanas todas tienen la posibilidad de tener blackout, mosquitero o de abrirla. Y por acá con estas dos perillitas. Mamá, le saludé a una nena de un auto negro. Bueno, las trabas o las puedes abrir y te da... está acá al lado de la cocina por si estás cocinando para que se vayan los olores y eso. Que también tenemos acá arriba esta claraboya, creo que se llama claraboya, Sí. que tiene este mosquitero y tiene dos funciones, la de extractor o de ventilador. Así que cuando estamos cocinando prendemos eso y nos saca los humos. Cuando estamos cocinando o cuando Roma queda dormida a la mañana, tenemos
esta especie de separador, que es una cortina blackout, entonces bueno. no le pasa ni los olores. Eso nos da una privacidad increíble. Sí, increíble. Como otra. Como, ¿estás Así, enojado? Bueno, te vas enojada, ahí. te encerrás Te ahí encerrás ahí, adentro. Bueno, y esta heladera la compramos en Avinais, que si necesitas equipar un motorhome tienen todo lo que necesitas y todo lo que te imagines. También compramos ahí la claraboya, compramos las trabas de heladera, compramos el aire acondicionado y algunas cosas más. Pero bueno, esta heladera funciona a 12 y a 24 volt. Tiene un freezer separado de la heladera, tiene 110 litros, o sea que el tamaño es gigante para una casa rodante y para nosotros eso es fundamental. Tranqui, Esta es la zona del dormitorio. Pusimos la tele de este lado porque de este lado está la camita de Roma. La tele y el soporte también lo compramos en Avinais. Nos da la posibilidad de ponerla para el lado de... Quiero ver. Para el lado del comedor. Todavía no la usamos mucho, pero la verdad es que si queremos mirar algo mientras estamos ahí está bueno. No me gusta para nada Pepa, pero bueno, necesitábamos un rato de paz. Acá en el dormitorio también pusimos estos veladores que funcionan a 12 volt, que funcionan con el tacto nomás. A ver, Roma. Muy bien, perfecto. Tenemos todo acá arriba, lugar de guardado. Y acá pusimos la cama de Roma, que esta casa rodante también tiene una cama que se puede armar en la parte del comedor, que ahora les voy a mostrar cómo queda, pero lo que nosotros no queríamos era tener que armar y desarmar todo el tiempo la cama, queríamos algo fijo para Roma, entonces hicimos poner esta camita chiquitita para ella que iría, bueno, en la parte de nuestros pies. Esta es la mejor inversión del mundo, es nuestro aire acondicionado que funciona a 24 volt, consume muy poco, así que cuando estamos conectados con los paneles también la verdad es que lo podemos prender. Igual idealmente sería estar conectados a 220 para estar usando, para no estar consumiendo demasiado el tema de la batería. Pero enfría muy bien y la verdad que estamos súper contentos con la decisión de haberlo comprado porque en Misiones con el calor que hacía, con esto estábamos súper bien. Toda la parte de abajo de la cama es una baulera gigante, que ahí está la mayor parte de nuestras cosas, que se abre de una manera muy fácil y tiene un lugar muy amplio de guardado. También tenemos acá toda la parte que es mercadería, todo lo que es productos de limpieza que están cerrados. Creo que una de las cosas que más me gustan a mí de la casa es la iluminación. De noche queda re lindo, tiene una luz cálida y una luz blanca. Con todas las ventanas abiertas se ve increíble. Y bien, por acá está la parte del comedor. Esto se hace cama. Esta tapa se baja, se la coloca sobre estas guías y luego se acomoda todos los almohadones por arriba y te queda una cama gigante para dormir. Pero bastante grande, como para dormir cómodo. Es como para recibir visitas, no sé cuándo vamos a recibir visita acá. Ya que estamos, les muestro, estos almohadones le hicimos mitad tela y mitad cuerina para cuando, no sé si Roma está comiendo acá, que no se manchen, o si estamos húmedos, que no se mojen. Acá tenemos, esto todavía no encontramos la forma, pero están los zapatos. Lo que tenemos es toda la parte eléctrica. Bueno, ahora le vamos a hablar de una parte que es bastante complicada para nosotros, que es la parte energética. Esta la pensamos bastante porque lo que sabíamos que queríamos tener independencia energética para no estar todo el tiempo yendo a campings o depender de un enchufe. Así que esto que ven acá no es que nosotros lo diseñamos, sino que después de hablar con varias empresas, nos pusimos en contacto con Todo Solar, que están en Buenos Aires, en Don Torcuato, con Mariano, que es un genio, que es el dueño. Y de todas las empresas que hablamos, el que realmente nos escuchó y se puso a contestarnos todas las preguntas, y créanme que fueron muchas preguntas las que le hice, fue esta empresa. Por eso decidimos hacerlo con ellos y obviamente porque tenía buenos precios. Él lo que primero nos preguntó fue: ¿qué tipo de viaje ustedes van a querer hacer y qué tipo de equipos tienen para alimentar con este sistema? Porque esto es muy importante porque no todos van a hacer el mismo tipo de viajes. Hay algunas personas que viajan cuando van de vacaciones, se van 2 semanas, y diferentes otras personas que, como en nuestro caso, vamos a estar viviendo bastante tiempo. Y también el tipo de viaje, me refiero a si vamos a estar en un camping que tenemos la posibilidad de 220, porque en ese caso conectás y ya, listo, puedes tener todo a 220 y lo resolvés de esa manera. Y si no, la otra opción es ir más a este, que no tenés ningún tipo de conexión y ahí tenés que estar pensando en paneles solares o un equipo electrógeno como para poder abastecerte de energía. En nuestro caso, lo que Mariano nos armó es lo siguiente. Tenemos estas 2 baterías de gel de ciclo profundo que están conectadas en serie.
Eso nos da 24 volt. Decimos que esté conectada en 24 volt por el inversor que le colocamos. El inversor está acá adentro. Este equipo, que es de 3000 watts, funciona a 24. Así que eso fue lo que nos condicionó en vez de hacerlo en que estén conectadas en paralelo en 12. Este es el Orion Smart de Victron, que es 1224. Este equipo lo que hace es tomar la energía que genera el alternador de la camioneta e irnos cargando las baterías a medida que vamos circulando. Así que eso está bueno porque cuando nos movemos de un punto al otro vamos cargando la batería. Y esta bolita que tenemos acá es una bolita extintora que lo que hace es, en caso de entrar en contacto con flama, se activa. Que eso está bueno porque capaz que uno está en la casa, se genera algo y está protegido. Este inversor es un 3 en 1, es un Voltronic de 3000 watts. Es un inversor cargador y regulador MPPT. Este equipo es un equipo inteligente, como les dije 3 en 1 porque tiene regulador, cargador e inversor. El inversor lo que hace es transformar la energía de 24 a 220 para los equipos que funcionan con esa energía, por ejemplo la computadora. ¿Por qué digo que es el cerebrito? Porque se encarga de todo automáticamente. Le conectamos 220, él detecta que se conectó esa línea y lo que hace es empezar a alimentar la casa con esos 220 haciendo un bypass. No sigue tomando energía de las baterías, sino que empieza a cargarlas y utiliza la energía que está entrando para alimentar todos los equipos. Cuando detecta que está tomando energía de los paneles, hace lo mismo. Empieza a alimentar los equipos y a su vez va cargando. Nosotros hace 3 días estamos acá para que tengan una idea y nos manejamos únicamente con los paneles. Hablando de paneles, tenemos 3 paneles de 240 watts monocristalinos de tipo A. Si estoy diciendo una lanzada, perdónenme, pero esto lo fui aprendiendo sobre la marcha y para eso está Mariano. Mariano se encarga de todo. Esta pantallita que tenemos acá es la pantalla con la que se maneja el equipo de calefacción de la casa. Es un equipo que funciona a gasoil y tiene 2 salidas. Una acá y otra igualita en el baño. Es un equipo que tiene una potencia de 5000 kilowatts, según lo que leí en las especificaciones, no me pregunten más. En esta parte tenemos una pantalla que es para censar los tanques que tenemos. Tenemos 3 tanques, en realidad son 2. Ahora les explico. Un tanque de aguas blancas, que es para utilizar la canilla, la ducha, en la bacha del baño. Ese es de 145 litros. Después hay un tanque de aguas grises, de 145 litros también. Son tanques iguales, porque entonces si estás en un lugar y consumís todo y no tenés posibilidad de descargar esos 145 litros, entran tranquilamente en el otro tanque. Si no, si tuviese un tanque de 200 litros y tuviese uno de 145, vas a tener que empezar a tirar aguas grises por ese sobrante que tenés. Así que son iguales. Y después tenemos un tanque de aguas negras que es de 20 litros, que es tipo cassette, que fue el que le mostré afuera. Esos tanques los censamos, o sea, qué nivel están teniendo desde acá. Nivel de aguas limpias vacío. O sea, eso estamos al tanto porque tenemos que ir a cargar ahora. Bueno, pasamos a la parte del baño, mi parte preferida. Lo que tiene este baño es que tiene separada la ducha de lo que es el resto del baño, lo cual nos parece muy cómodo porque miren el tamaño que tiene la ducha. Tiene una luz acá arriba, que es una luz de emergencia. Tiene unas trabitas para que quede la puertita cerrada. Y no moja nada la parte de afuera del baño. Queda súper hermético. La ducha es una ducha de mano, lo cual me encanta porque le puedo bañar con mucha más facilidad a Romita. Y también tiene para enganchar acá y es una ducha común y corriente. Tiene un regulador de altura y tiene acá para poner el jabón. Y por acá tenemos lo que es la bacha con su canillita, un espejo que me encanta con esta iluminación que tiene del lado de atrás. Acá podemos guardar nuestras cosas. Y acá le compramos a Roma esta escalerita que le da un poco más de autonomía a la Gordi para que pueda lavarse las manos o ocupar el baño. Nosotros también le agregamos estos ganchitos para las toallas, pero como decía Cristian hoy, a veces no se secan del todo, entonces le agregamos este tender en el tamaño ideal para el baño, que queda bien chiquitito y cuando se expande es un tender gigante que podemos poner las toallas de todos, incluso si lavamos algo de ropa también la podemos poner acá y cuando lo terminamos de usar... ¡epa! Este de acá adentro es de 80 centímetros y el de afuera es de 1 metro. Y ahí, tuki, cerradito.
Y el inodoro tiene acá el sistema para abrir o cerrar en caso de querer tirar la cadena. Y acá tiene una luz indicadora que se enciende cuando te avisa que está lleno y listo para ser descargado. Ah, y esto también le agregamos nosotros. Ah, esa manguerita. Esa manguerita la También agregamos está bueno. nosotros. Como no tenemos bidet. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado nuestra casita. Déjenos en comentarios qué les pareció. Y los esperamos en el próximo video. Y así vivimos día a día, en esta pequeña casa, con lo justo, pero con todo lo que importa. En el próximo capítulo van a ver lo que dejamos atrás para empezar esta vida, lo difícil que fue tomar la decisión y cómo todo cambió desde entonces. Hasta la próxima aventura.